La idea de que los mandatos de los sabios que se vuelven alajá, un camino normativo para Israel, no son alajá para las naciones, no es una afirmación polémica, sino una conclusión inevitable cuando uno se somete con honestidad al método de este curso. Leer el Tanaj en su propio marco, con su destinatario textual, con su arquitectura de autoridad y con su género literario. En otras palabras, no hace falta traer tradiciones posteriores para poder sostenerlo. Basta con leer cómo el Tanaj construye la vida nacional de Israel como un pacto, como un brit, con instituciones internas y cómo define también, sin ambigüedades, quiénes son los sujetos de los mandatos y a qué cuerpo social van dirigidos. El problema nace cuando la catequesis o el mesianismo, cualquier sistema de adoctrinamiento que llegue a surgir, sectario, toma frases toráticas de gobierno interno de Israel y las convierte en grilletes universales para toda la humanidad. Allí no solo se comete un error de destinatario, sino también una forma de profanación intelectual. Se usa el nombre de Hashem como aval para imponer lo que el texto jamás impuso. Y por eso este tema no es un detalle técnico, es una higiene del discurso sagrado. Si no distinguimos entre mandato nacional pactual y moralidad universal, vamos a terminar construyendo obligaciones fantasma que nunca nacieron del Tanaj, sino del impulso humano de controlar, uniformar y absorber identidades ajenas. El Tanaj establece con claridad que Israel, al entrar en un régimen nacional, tendría una estructura de justicia y enseñanza interna. Los shoftim, los jueces, los shotrim, los oficiales, los kohanim, los sacerdotes y el juez que esté en esos días en el lugar escogido por Hashem. El pasaje clave es Devarim, capítulo 17, de los versos 8 al 13, donde se describe el caso de Ki yipale mimcha davar la mishpat, si te resulta difícil un asunto de juicio, y entonces se ordena subir a el hamakoim asher yivchar Hashem, al lugar que Hashem escogerá. Acudir al hakohanim o al haleviim ve'el hashofet asher yihye vayamim hahem, a los sacerdotes, a los levitas y al juez que haya en esos días. Y entonces se dice, ve darashta, preguntarás o consultarás, y ellos, yagidu leja et devar hamishpat, te dirán el asunto del juicio. Luego viene la frase que se usa como un martillo universal para la catequesis o el mesianismo. Ve'asita al pi hadavar asher yagidu leja, lo tasur min hadavar asher yagidu leja yamim usmol. Harás conforme a la palabra que te digan, no te apartarás de lo que te digan ni a derecha ni a izquierda. Pero el propio texto impide su universalización automática, queridos alumnos. Está ubicado en un escenario de tribunal nacional, en una tierra específica, la tierra de Israel, con una centralidad del lugar que Hashem escogerá, hablando exclusivamente de Mishpat, que es justicia y juicio, y amenazando con una sanción al ish asher yaseh bezadon, al hombre que actúe con insolencia, es decir, al rebelde contra el fallo judicial. No es un mandato flotante para cualquier humano que obedezca a cualquier autoridad religiosa en todo tiempo. Esta es una regla de cohesión jurídica de Israel exclusivamente cuando opera como una nación con corte suprema. Convertir el Lotasur en una obligación universal de obediencia a sistemas externos, es decir, no te apartes de lo que digan, que se convierta en una obligación universal de obediencia a sistemas externos como sacerdotes cristianos o católicos, pastores, roes mesiánicos y todos estos líderes carismáticos de sectas sincréticas, y más aún, imponérselos a los no judíos de esta forma, es exactamente la clase de salto que a lo largo del curso hemos estado desenmascarando y prohibiendo. ¿Por qué? Porque estas personas
Muy convenientemente arrancan una cláusula legal de un marco israelita, borran el destinatario, borran la institución y la venden como si fuera una moral bíblica general para que se beneficien estos líderes. Esto se vuelve todavía más claro cuando el Tanaj de manera repetitiva utiliza el lenguaje de para ustedes en sentido nacional. Dice Lahem, que es para ustedes, Benei Israel, hijos de Israel, Haedá, la congregación, Am es pueblo, y cuando regula también categorías internas como Kohanim y Leviim. Los Kohanim y los Leviim eran del pueblo de Israel, no de las naciones. El Sefer Devarim, capítulo 17, en el Peshat no está legislando teología universal, sino gobierno de un pueblo pactual. Por eso cuando alguien diga que te apegarás a ellos y no te separarás ni a diestra ni a izquierda, y lo esté diciendo un pastor cristiano, o lo esté diciendo un líder mesiánico o un sacerdote católico, hay que someter esas frases y sus palabras al mismo protocolo. ¿Dónde está escrito exactamente con ese ellos para la humanidad? El Tanaj sí habla de apegarse, claro que sí, pero su formulación primaria es uvotidvak, y a él te apegarás refiriéndose a Hashem, no a un ellos como grupo humano en lo abstracto. Esto léanlo en Devarim capítulo 10 verso 20 y Devarim capítulo 11 verso 22. Es decir, cuando el Tanaj habla de deveikut, que es el apego, su centro siempre es el apego a Hashem mediante la fidelidad y la obediencia a sus caminos. No es una transferencia automática de apego ontológico hacia toda figura humana que se autoproclame como la voz de Dios en la tierra. Y cuando el Tanaj habla de no apartarse a derecha ni izquierda, lo hace en el marco concreto del fallo del tribunal en un caso de mishpat, de juicio o de justicia. ¿Para qué? Para proteger la unidad jurídica de Israel y evitar la anarquía interpretativa en asuntos complejos. Si alguien extrae de ahí un mandato universal para los no judíos, o incluso un mandato para que un no judío se someta a un sistema de alajá israelita como si fuera su pacto, está completamente cometiendo un doble error. Confunde el apego a Hashem con apego a un régimen legal ajeno, y también confunde la disciplina de un tribunal nacional con una obediencia espiritual totalizante. Desde la perspectiva de este curso que les he compartido, esta es la clase final, así lo espero. Si es que ustedes no tienen más dudas, vamos a explicar por qué existen mandatos de los sabios. Y estos mandatos de los sabios se vuelven alajá para Israel, pero no pueden ser predicados como alajá para las naciones porque no es correcto. Así no lo ordena en el marco del Tanaj. No porque los sabios no importen, sino porque el Tanaj mismo ya separó roles. Hay un pacto sinaítico nacional con señalizaciones internas, con un calendario, con tribunales, con santuario, con Kohanim, con una economía de tierra, con instituciones que definen obligaciones particulares. Esa alajá, aun si después se expande por interpretación y reglamentación interna, pertenece exclusivamente a la vida de ese pacto, de ese pueblo, de esa nación y de esas personas, los Benei Israel. El no judío en el Tanaj no aparece como sujeto obligado a cargar con toda esa maquinaria, por consiguiente tampoco a cargar con todas las reglamentaciones que los sabios han dictaminado a lo largo de los siglos. Cuando el Tanaj menciona al ger, al residente integrado, lo hace como una categoría que ya está dentro del cuerpo social israelita y con fórmulas específicas de un para ustedes y para el ger cuando así aplica. Y cuando no lo menciona, el método nos exige no andar inventando. La catequesis popular o el mesianismo, por el contrario, suelen operar como si el Tanaj fuera un saco sin destinatarios. Toma cualquier norma interna de Israel y la lanza al mundo no judío como una obligación universal. Y luego entonces añade, si no la haces, entonces pecas. Este tema corrige con un principio metodológico implacable ese tipo de afirmaciones. Si el pasuk está dirigido a Israel en un marco nacional, no puedes convertirlo en una ley universal para las naciones sin que el texto lo haga explícitamente.
En la práctica esto produce una ética muy saludable y necesaria de entender actualmente por las personas no judías. El no judío que busca acercarse a Hashem desde el Tanaj debe aprender a construir su vida sobre lo que el texto realmente demanda de la humanidad en términos de justicia, en términos de verdad, de rechazo de la violencia, rechazo de la opresión, integridad de la palabra, respeto por el débil y el vulnerable y sobre todo reverencia a Hashem. Y debe aprender también a distinguir entre sabiduría que pueden aprender y una obligación legal que les corresponde o no. Porque incluso cuando algo no te corresponde como obligación, puede iluminarte como enseñanza. Esto ya lo he venido repitiendo. No es que sea tu obligación, solamente puedes aprender una enseñanza moral, ética, filosófica o psicológica de ello, pero no es que tengas que aplicarlo como si fuera tu obligación, porque no lo es. La diferencia es fundamental. Lo voluntario edifica, lo impuesto sin destinatario esclaviza. El Tanaj no necesita esclavos de catequesis o del mesianismo, necesita seres humanos íntegros, y la integridad empieza por no mentirte a ti mismo. No tomarás un pasuk de Devarim 17 diseñado para el orden judicial de Israel y lo usarás como una cadena psicológica para un no judío, porque eso no es fidelidad al texto, eso es apropiación del texto. Y aquí aparece el punto espiritual más profundo del tema. Cuando se le dice a un no judío, tienes que someterte a la halajá israelita porque no te apartarás ni a derecha ni a izquierda, en el fondo se está negando la sabiduría de Hashem en la distribución de pactos y roles. Se está diciendo implícitamente que el lugar donde Hashem te puso es insuficiente, que tu identidad es un error a corregir, que tu relación con Hashem solo es válida si te injertas en una estructura que el Tanaj no te impuso como obligación, y eso contradice la esencia de la aceptación de tu rol y de tu pacto que ya hemos venido trabajando. Hashem gobierna con sabiduría infinita y su mundo no se sostiene por uniformidad coercitiva, sino por verdad. Israel tiene un pacto, las naciones tienen responsabilidad moral. El Ger tiene lugar definido cuando habita con Israel y el Tanaj, al hablar, delimita. Por eso, a lo largo de este curso, no incluí la Torah oral, ni los comentarios rabínicos, ni el Talmud, ni la Gemara, ni la Mishnah. No por desprecio, queridos alumnos, sino por apegarme al método tanají. Porque en el nivel del Tanaj, nuestra tarea es limpiar el terreno, separar lo que está escrito de lo que se presume. Separar lo universal de lo particular, separar lo legal de lo narrativo y separar el nombre de Hashem de toda la propaganda religiosa. La pregunta final es ¿dónde está escrito? Y esto no es un arma para pelear, es una lámpara para no tropezar en el camino. Cuando la enciendes, muchas cargas que traes encima caen de tus hombros. Ya no eres rehén de frases religiosas que te dicen obedéceme o estás contra Dios. Vuelves al texto, ves el destinatario, ves el marco, ves la intención y entonces recuperas tu dignidad. Así servirás a Hashem en el lugar que Él te dio, con las obligaciones que te corresponden, sin andar usurpando pactos ajenos, ni dejar que otros usurpen tu conciencia. Y entonces ocurre lo más bello que puede ocurrir. El nombre sagrado de Hashem deja de ser un simple argumento para dominar a los demás y se vuelve lo que el Tanaj quiso desde el inicio. Una presencia verdadera que te exige justicia, verdad y humildad, no a diestra ni a izquierda de la realidad del texto, justo en el centro donde se encuentra escrito tu pacto. Les recuerdo que con esta clase hemos terminado el curso de Mandamientos Fantasma. Si tienen alguna duda, por favor háganmela saber, háganmela llegar a mi WhatsApp oficial. Con gusto podría hacer
un tema para explicarlo para toda la comunidad. Hazak, Hazak, Benit Hasek.